Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén súper bien, con la mejor energía para sumergirnos juntos en un tema que sinceramente nos ha dejado a todos boquiabiertos. Ya vieron el título, ¿verdad? Y sí, no les voy a mentir, lo que vamos a desgranar hoy es una bomba. Hablamos de Ander Zell y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan fuerte en el mundo del entretenimiento, y un escándalo que hasta donde sabemos nunca antes visto. Prepárense porque vamos a poner las cartas sobre la mesa, a analizar cada detalle, a intentar entender qué es lo que está pasando y sobre todo, a compartirlo con ustedes, nuestra comunidad, que es lo más importante. Si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida con los brazos abiertos y, mientras nos adentramos en este fascinante lío, les invito a que se suscriban al canal. No se pierdan nada de lo que compartimos, porque aquí siempre hay algo interesante, algo que te hará pensar, que te informará y, por qué no, que te entretendrá. Así que denle a ese botón rojo y activen la campanita para que les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Vamos a empezar con esta montaña rusa de emociones y noticias. La noticia que ha sacudido las redes sociales y ha puesto a los fanáticos de Ander Zell y Kerem Bürsin en un estado de shock total gira en torno a un supuesto escándalo, una situación que, al parecer, ha sido manejada con un sigilo extraordinario y que ha salido a la luz de forma inesperada. Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo en cuanto a sus vidas y a su relación, surge algo que redefine el concepto de sorpresa. Estamos hablando de detalles que, si se confirman, podrían cambiar la percepción que tenemos de ellos y de su dinámica, tanto personal como profesional. Desde hace un tiempo se venía rumoreando sobre posibles tensiones, malentendidos o incluso situaciones complicadas que podrían estar viviendo, pero nada nos preparó para la magnitud de lo que supuestamente ha ocurrido. La información que ha comenzado a filtrarse, aunque a veces un poco confusa y dispersa, apunta a un incidente o una serie de eventos que habrían llevado a Ande y Kerem a una situación límite. Se habla de acusaciones de descontento, de decisiones drásticas, palabras mayores que, cuando se aplican a figuras públicas tan queridas, generan un revuelo mayúsculo. Para contextualizar un poco, recordemos que Ander Zell y Kerem Bürsin se conocieron y se enamoraron durante las grabaciones de la exitosa serie Senkalkam. Su química en pantalla traspasó la ficción, y pronto se convirtieron en una de las parejas más adoradas y seguidas del mundo turco y a nivel internacional. Sus seguidores disfrutaban de cada foto, de cada gesto, de cada aparición pública conjunta. Su relación parecía sólida, un cuento de hadas moderno. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad rara vez es tan idílica como la proyectamos. A lo largo de su noviazgo hubo rumores, como mencioné, pero siempre se mantuvieron en un plano de especulación, nada que verdaderamente amenazara la imagen que teníamos de ellos como pareja. Hasta ahora. El tema central de este escándalo, la información que está circulando con fuerza, se centra en una supuesta disputa o desacuerdo de tal calibre que ha tenido repercusiones significativas. Las fuentes, algunas más fiables que otras, sugieren que este problema no es un simple malentendido pasajero, sino algo con el potencial de erosionar la confianza y el afecto que se profesaban. Se mencionan conversaciones difíciles, la intervención de terceros, e incluso se especula sobre el futuro de su relación o de sus proyectos conjuntos. Una de las facetas más intrigantes de este supuesto escándalo es la falta de información oficial clara. Mientras las redes sociales sirven de especulaciones, teorías y fragmentos de noticias, ni Ande ni Kerem, ni sus representantes, han emitido un comunicado oficial que aclare la situación. Este silencio alimenta aún más la imaginación de los fans y de los medios, creando un vacío que se llena con todo tipo de rumores. ¿Están intentando manejar la situación de forma privada? ¿Están esperando el momento adecuado para hablar? ¿O quizás la magnitud del problema hace que la comunicación sea más complicada de lo que pensamos? Este secretismo, lejos de calmar las aguas, ha logrado que la marea de especulaciones crezca y crezca. Hemos visto teorías que van desde desacuerdos profesionales serios, quizás relacionados con contratos o proyectos futuros, hasta problemas personales más profundos que habrían surgido entre ellos. Algunos rumores apuntan a un conflicto originado por una supuesta indiscreción o una traición, mientras que otros sugieren que la presión de la fama y las constantes expectativas de los fanáticos han podido pasar factura a su relación. Es una maraña de posibilidades y en este vídeo vamos a intentar desenredarla, analizando la información disponible, contrastando rumores y ofreciendo nuestra perspectiva.
Lo que hace que este escándalo sea nunca visto, como reza nuestro título, es, en parte, la reputación que Andy y Kerem habían cultivado. Eran vistos como una pareja moderna, fuerte y unida, y cualquier indicio de conflicto, especialmente uno de esta envergadura, rompe esa imagen de forma radical. Además, la forma en que se han desarrollado los acontecimientos, o al menos la forma en que se han filtrado, sugiere una complejidad inusual. No estamos ante un simple desliz o un rumor pasajero. Las informaciones sugieren que se trata de una crisis, un punto de inflexión que podría tener consecuencias duraderas. Se habla de que este incidente no solo ha afectado a su relación personal, sino que también podría tener implicaciones en sus carreras. ¿Hay proyectos que se han puesto en pausa? ¿Han surgido desavenencias profesionales que van más allá de lo personal? Estas son las preguntas que todos nos hacemos y que, de momento, no tienen una respuesta clara. La tensión es palpable en el ambiente digital, y nuestros feeds están inundados de publicaciones relacionadas con este tema. Profundicemos un poco en los detalles que han salido a la luz, siempre con la advertencia de que mucha de esta información se basa en rumores y especulaciones. Se dice que el origen del conflicto podría estar relacionado con un tercer involucrado, o quizás con una decisión profesional de uno de ellos que el otro no apoyó, generando una fractura importante. Otra línea de rumores sugiere que hubo una discusión muy acalorada, quizás en público o en un entorno social, que salió a la luz de forma inesperada y que luego escaló a niveles más serios. Algunos reportes apuntan a que Andy se habría sentido traicionada o decepcionada por algo que Kerem hizo o dijo, mientras que otros sugieren que Kerem se sintió incomprendido o presionado. Lo cierto es que el silencio de ambos es lo que más llama la atención. Cuando una pareja pública se enfrenta a una crisis, lo normal es que haya algún tipo de declaración, aunque sea genérica, para intentar controlar el daño. La ausencia de esto sugiere que la situación es delicada, o que están esperando que las cosas se calmen por sí solas, lo cual, en la era de las redes sociales, es una estrategia bastante arriesgada. Además de los rumores sobre el conflicto en sí, también hay especulaciones sobre las consecuencias. ¿Han terminado definitivamente? ¿Están intentando salvar la relación? ¿Hay contratos que se han roto o que están en peligro? Se ha llegado a comentar que algunas de las marcas con las que ambos colaboran están observando la situación con atención, ya que la imagen de una pareja pública puede afectar directamente a su publicidad. Esto añade una capa de complejidad profesional a un problema que en principio podría ser puramente personal. La presión mediática y la expectativa de los fans son factores que, sin duda, juegan un papel importante en cómo se manejan estas situaciones. El hecho de que este supuesto escándalo sea nunca visto, también podría referirse a la magnitud de las acusaciones o a la naturaleza específica del conflicto. Si se tratara de algo que implicara una falta de ética grave o algo que fuera contra los valores que proyectaban, eso sí que sería un golpe muy duro para su imagen pública. Para intentar entender mejor la situación, hemos estado revisando diversas fuentes, desde portales de noticias turcas hasta foros de fans internacionales. Lo que encontramos es un mosaico de información, a menudo contradictoria. Algunos reportes son más sensacionalistas, buscando claramente generar clics y visitas, mientras que otros intentan ser más cautelosos, basándose en fuentes anónimas o en información no confirmada. Sin embargo, hay un hilo conductor en muchas de estas noticias, la idea de que algo serio ha pasado, algo que va más allá de una simple discusión de pareja. La forma en que se describe el supuesto conflicto, las palabras que se utilizan en los rumores, sugieren que estamos ante un evento de gran magnitud. La comunidad de fans está, como era de esperar, dividida. Hay quienes defienden a capa y espada a sus ídolos, buscando explicaciones lógicas o desestimando los rumores como simples invenciones. Otros, sin embargo, están más preocupados y dolidos, al ver cómo la imagen de la pareja que tanto admiraban podría estar empañada. Una de las cosas que debemos tener en cuenta es el poder de las redes sociales para magnificar, o incluso crear escándalos. A veces, un pequeño malentendido puede convertirse en una crisis global con solo unos cuantos clics. Sin embargo, en el caso de Andy y Kerem, parece haber algo más sustancial detrás de tantos rumores. El hecho de que este supuesto escándalo esté siendo descrito como nunca visto sugiere que, si es real, tiene características que lo diferencian de otros problemas que han enfrentado otras celebridades. Podría ser la naturaleza de la disputa, la forma en que se ha manejado, o las consecuencias que podría tener. La confidencialidad extrema que rodea este asunto es, en sí misma, una señal de alerta.
Hemos analizado las declaraciones más recientes de Hande y Kerem en sus redes sociales. Si bien ambos siguen activos compartiendo aspectos de su vida personal y profesional, no hay nada que sugiera directamente el conflicto. Sin embargo, los fans más observadores han notado cambios sutiles en sus publicaciones, quizás un tono más melancólico o, por el contrario, una dedicación intensa a su trabajo como una forma de evadirse de los problemas. Estas son interpretaciones, por supuesto, pero en la ausencia de información oficial, los seguidores buscan cualquier pista, cualquier señal que les ayude a entender qué está pasando. Si analizamos el término escándalo, hablamos de un evento que causa indignación pública o conmoción. Para que algo sea un escándalo de esta magnitud, debe involucrar un comportamiento que se considere moralmente incorrecto, o que rompa de forma drástica las expectativas que se tienen de una persona o una pareja. En el caso de Hande y Kerem, que proyectan una imagen muy positiva, cualquier acusación o revelación que vaya en contra de esa imagen sería, sin duda, un escándalo. La particularidad de este caso es que hasta ahora, todo está en el terreno de la especulación. No tenemos pruebas concretas, solo rumores y filtraciones. Pero la intensidad de los mismos, y el silencio de los protagonistas, nos lleva a pensar que algo está sucediendo. Es importante recordar que el mundo del entretenimiento es un circo mediático, y a menudo se crean historias para generar interés. Sin embargo, cuando hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, estamos hablando de dos figuras que han construido una base de fans muy sólida y leal, que les admira no solo por su talento, sino también por su supuesta calidad humana. Por eso cualquier noticia negativa que afecte a su reputación tiene un impacto considerable. El hecho de que este supuesto escándalo sea nunca visto podría significar que estamos ante una situación que trasciende los típicos rumores de infidelidad o de celos. Podría ser algo relacionado con su ética profesional, con un problema financiero, o con un conflicto familiar que se ha extendido a su relación. En conclusión, lo que está claro es que hay una gran conmoción en torno a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Un supuesto escándalo calificado como nunca visto está dominando las conversaciones en línea. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y el silencio de los protagonistas. Lo que emerge es una imagen de una crisis potencial de grandes dimensiones, que podría afectar tanto a su relación personal como a sus carreras. La falta de información oficial solo aumenta el misterio y alimenta la imaginación de los fans. Sin embargo, debemos ser cautelosos y esperar a que haya confirmaciones o declaraciones oficiales antes de sacar conclusiones definitivas. Lo que sí es seguro es que este es un tema que seguirá dando de qué hablar, y nosotros, como siempre, estaremos aquí para mantenerlos informados. Muchas gracias a todos por acompañarme en este análisis profundo y, quizás, un poco turbulento. Espero que les haya resultado tan intrigante como a mí. Me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué creen ustedes que está pasando realmente? ¿Creen que los rumores son ciertos? ¿Cómo creen que esto podría afectar a Hande y Kerem? Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos a todos. Sus opiniones son muy valiosas para nuestra comunidad. Y si les gustó este vídeo y lo encontraron interesante, por favor, denle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, para que todos estemos al tanto de lo que sucede. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra gran familia y no se pierdan ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.